Bueno, se cortó. Vamos a empezar de vuelta. No sé por qué se cortó, pero a ver. Ahí te vuelvo a invitar. No sé qué pasó, que se cortó. Ahí te vuelvo a... Se me cortó directamente. A ver qué pasó. Ahí Hola. estamos. Se, se me cortó. Vamos a la siguiente. Seguramente soy yo, que estoy en un lugar un poco apartado. Ah, vamos a la siguiente. Vamos a otra pregunta. Eh, Te hago otra pregunta. Dale. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Eh, un canal un canal de películas, Bueno, pregunta de peli. ¿eh? Vale. ¿Sos de ver películas? No tengo tengo como un problema con la actualidad y las películas y la música y todo, que hoy día todo es por internet. Y a Sí. mí, y a mí siempre me gustó tener lo que lo que me gusta en música o en video. De hecho todavía conservo cassette, VHS, vinilos. Entonces, te confieso que no estoy abonado a Netflix. Es Bien. como una cosa impresionante hoy en día, pero la verdad que no sé qué hacer con eso. Y tampoco tengo Spotify, ¿ya? Bien. Entonces, te puedo hablar, por ejemplo, como yo estudio mucho y miré los live antes de meterme, eh, vi que varios hablaban de David Bowie. Sí, Sí, o no sé si es una de las preguntas. sí, Que, porque esta es una etapa de David Bowie. claro. Entonces dije, bueno, que bien está David Bowie, pero ¿será el único, la referencia o la persona que cambió o él es un síntoma del tiempo? Y hablando de David Bowie, y una de las cosas que me marcó durante la dictadura, había algún cine en que uno iba a las 12 de la noche y veía una peli extraña. Me acuerdo de una que se llama Absolute Beginners. A ver, sí. ¿Quién es? Absolute Beginners. Eh, y en el fondo, el título ya lo habla un poco todo, lo que es ser eh, completamente nuevo, principiante en la vida, y lo importante que es mantenerse en en esa sintonía, en ese modo, en ese mood, como de Absolute Ahí Beginners. está. No la vi esta, no me la acuerdo. Che, mírala, porque son jóvenes artistas y ahí aparece David Bowie también con su canción Absolute Beginners. Y de alguna manera es como un mantra que habría que mantenerse siempre, de ser como principiante en todo. Por eso yo rehusaba. Recién me preguntaste si yo era muy experto en teatro, que sabía o no. La verdad es que no sé mucho. Cada vez que uno avanza más, menos sabe, más desaprende. Bien. Eh, y eso, en ser como, mantenerse como en ese modo lo más posible. Siempre dicen los sabios que hay que ser niño cuando uno llega viejo, pero eh, este es otro modo dicho por David. Y está bueno eso también, porque él mismo, él también fue así, ¿no? En un punto. Siempre estuvo iniciando cosas, ¿no? Iniciándose.
Completamente, completamente. Yo creo que todas las facetas de Bowie en ningún caso son disfraces, sino que son una manera de empezar a comunicar cosas de manera diferente, son evoluciones y todo eso que es como el glam rock o la época donde se pinta, se hace un poco Transformer con Lou Reed o qué sé yo. Simplemente es una manera de tratar de empezar a hacer cosas distintas y no quedarse siempre en lo mismo. Y a su vez, él también tenía como sus colaboraciones o con las personas con que ha trabajado, también han sido muy dispares, ¿no? Porque de golpe trabajó con Rolling Stone, trabajó con Queen, trabajó con Iggy Pop, ¿no? Con todas personas como muy independientes o con una personalidad muy marcada, ¿no? Porque Iggy Pop o Lou Reed son personas muy diferentes, pero que pueden ser absolutamente amigos. No es que él se fue no es que fue Lou Reed, fue Iggy Pop él, ¿no? Pero siempre se pudo como conectar y desconectar, conectar y desconectar, ¿no? Ir generando su espacio. Sí, sí. Es un grande que nos dejó hace no tanto, pero en el fondo, como te decía yo, no, yo estoy un poco desconectado de la música por internet, entonces tengo como los clásicos para mí en la cabeza, en los discos, en los cassettes, y su influencia es enorme, pero yo quería, si querías hablar de música, quería irme un poco más atrás, Bien. eh, como a la música concreta. eh, Y de alguna manera, si estamos acá, es para hablar de gente que te ha influenciado o que la obra te percute en tus obras y todo. Y Bien. más bien, si quieres que te dé para mí, con el que me pueden despedir en mi funeral, hay un par de cosas como de Pierre Henry, que es la misa para el tiempo presente, Bien. que es música de campanas, de puertas, en el fondo es una sonoridad que no tiene que ver con el virtuosismo del instrumento, sino que en el recoger sonidos y mezclarlo y todo eso hace, tú te llamas beat revista, pero eso hace la música electrónica de hoy tiene un fundamento que es mucho más impresionante que simplemente decir que hay máquinas donde uno puede mezclar. Eh, Sí. Ese es como un personaje que me marca mucho porque también tuve la ocasión de verlo, ya era viejo cuando yo estaba en París y él hacía recorridos por su casa, sonorizado, eh, y con movimientos de puertas, ¿Cómo se con llama? su grabación. Misa para. Misa para el tiempo presente. Qué raro también el título, me gusta. Misa para el tiempo presente. Como casi siempre la misa es por el pasado, ¿no? De algo que sucedió en el pasado. Obviamente no es un católico practicante. Hay como una. Ahí está, mira, ahí está como. Encontré esta Ahí, imagen, no sé si tiene algo que ahí ver. te, ahí te sale, eso es para un ballet de Emmanuel Bellard. Sí. Eh, Pero si tienes la posibilidad de escuchar la música de la Messe pour le temps présent, es impresionante, está al inicio de cualquier cosa que suceda hoy. Bien. ¿Y por qué por qué esta música, la de Pierre Henry? ¿Cómo llegaste a él? ¿Qué fue lo que te gustó? Yo creo que en los años finales 80 y 90 empiezo a descubrir un poco el mundo, ¿cierto? A tratar de salir un poco y en esa época existían, no sé si existen todavía hoy día mira, ahí está el viejo ahí con sus sintetizadores.
existían todas las raves, la música electrónica como que llegó a Chile y habían DJs que te hacían viajar toda la noche y que uno se tomaba algunas cositas, ¿no? Y tomaba mucha agua mineral y bailabas siempre y te conectabas con el universo. Y tiene que ver esa música con todo esto, con estos experimentos musicales que empiezan por los años 20, 50, siguen y fundaron otra manera de sentir la música, un poco un arte, como te digo, que no tiene que ver con el virtuosismo o el saber tocar piano, guitarra, batería, sino Bien, que sí. en el espacio porque construye con los silencios, con los ruidos y con las máquinas, ¿por qué no decirlo? Con las máquinas. Ahí está, mira, de joven. ¿Y alguna vez están viviendo en París? ¿Has visto algo de él presencial? ¿Ha Sí, llegado? por supuesto. Sí, sí. Él abría una vez al año su casa y la espacializaba con sonido. Entonces era como un concierto en movimiento donde estuviera, había un sonido distinto que él lo iba combinando de manera análoga. Ah, es muy importante eso porque él tenía como la Sería, mayor sonoteca, claro, tenía la mayor sonoteca de que hubiese existido nunca hasta ese momento. Entonces, desde sonidos del mar, de pájaros, de ciudad, de puertas, es muy famoso su concierto de para puertas, y hacía unos conciertos que duraban 24 horas, wow, claro, o más, no sé, entonces es como un trip permanente. bien. Y esto a partir de sintetizador, sería toda música electrónica en un punto. Eh, sí, pero análoga, como te digo, porque es fundamentalmente combinando cintas de grabación en un momento en que no existía todos los medios computacionales para mezclar, para hibridar y todo. De hecho, él estaba siempre con sus mesas, una especie de DJ, pero de ruidos. Y eso Bien. es fantástico porque no sé si de alguna manera se aproxima mucho a la arquitectura, al espacio, al espacializar las cosas. No había un parlante ni una batería de parlantes, sino que está todo separado. Eh, Bien. Cuando vas a ver un concierto de él, básicamente la instalación técnica es lo principal, pero no en cuanto al poder, sino que a la espacialización. Había un trabajo muy fuerte del espacio. A ver, vamos a buscar, a ver si... Porque hay otra pregunta, una de las preguntas también es un espacio para escuchar música, ¿no? Un escenario. ¿Cuál de todos tus viajes de música, cuál fue el mejor escenario para escuchar música? El mejor lugar. Ah, mira, podría ser el escenario de Radio Francia, Radio France, ahí lo vas a encontrar, en que, en que se hacen conciertos gratuitos de todo tipo de música con una calidad infinita. Eso es como en la parte calidad. Después en el recuerdo sentimental me tocó participar en un concierto de Rolling Stone como montajista o ayudante, runner se llamaba en esa época, el concierto de La ¿Este sería Cobra. fans? Claro, ese es Radio Francia. Qué Muy, muy. lindo. Entonces, desde sinfónica, electrónica, hasta solista, en fin, y con una calidad muy grande. Y es bonito porque ahí están, es un edificio, no sé cómo es en Buenos Aires. En Chile las radios están en una casa, en otro lugar, no hay un conjunto donde estén todas las radios. Y la casa de la radio en París, todas las radios están ahí. Es un lugar donde de alguna manera
obviamente estamos hablando de otras realidades, pero se valora el oficio de la radio y de hecho eh, es algo que ha permanecido desde el inicio hasta hoy bastante incólume y con mucha sintonía. Entonces es extraño que no haya una asociación más potente de las radios, por ejemplo en Santiago, en donde uno tiene que ir a una radio, va a una calle X, a una casa que está hecha un estudio, pero no hay un lugar de la radio. Y este lugar está dedicado obviamente a todas las radios, a todas las culturas y es una plaza redonda. Ah, volvemos al círculo, mira, qué divertido. Eh, ¡Wow! ¡Qué edificio! claro, es precioso. Está remodelado hace muy poco. Ahí está. No, acá también, acá en Buenos Aires, cada radio, bueno, en el país también, en Argentina también, ¿no? Cada radio tiene su estudio y su edificio aparte, ¿no? No existe Claro, como exactamente. esto del Y además círculo. que eso ayuda mucho a que los técnicos que trabajan en este medio estén reunidos y que se puedan juntar energía y que puedan tener una asociación más potente para defenderse, para sus derechos, para las transmisiones. O sea, es potente la Casa de la Radio en Francia, es un lugar importante de la cultura, en donde uno va allá a ver espectáculos, va allá si tienes que pasar en una emisión de radio, pero es un lugar donde sí se difunde cosas en vivo y además se transmiten todas las radios desde. Y es Yo creo que es gratis. mucho más óptimo técnicamente también tener un solo lugar donde están la mayor parte de las radios. Hoy en día podemos transmitir en vivo como lo hacemos ahora, pero la radio como medio me parece que es una cosa que Muy bueno, tiene que sí. estar. Sí. Y los shows son gratis ahí. La mayoría creo que son gratis. A mí me tocó ir a varios espectáculos que uno se interesa, va, se inscribe. eh, Simplemente puede estar visitando el edificio, que es un edificio público, y encontrarte con algo también, que me parece importante eso de encontrarse simplemente porque estás ahí, no sé. Y después, antes te interrumpí, ¿fuiste montajista de Rolling Stone? ¿Te fuiste de los Rolling Stone? No, una de mis primeras pegas, chambas, trabajo, no sé cómo le llama, fue ser runner de los Rolling Stones para un concierto en Chile, de haber sido el año 90, no sé, algo así, en que traían un concierto con una cobra de metal, no sé cómo se llamaba el tour de los Rolling Stones, pero lo Sí. divertido es que yo no sabía qué iba a hacer, pero finalmente terminamos montando la cobra porque venían tres australianos que hablaban un inglés cortado con cuchillo y habían 10 obreros chilenos, entonces el australiano decía, give me the hammer, pásame el martillo, y así íbamos armando algo ahí. Y bonito verlos de cerca, estar ahí detrás del escenario, esos épicos y trascendentales rolling. Eh, Como te digo, la apertura que pasó en Chile al principio de la democracia, que vivimos una especie de los primeros conciertos, eventos abiertos y todo. Y eso fue en el Estadio Nacional de Chile, que aparte de ser escenario de fútbol, Sí, sí. eh, fue, fue un escenario de lo peor que sucedió en Chile. Estuvieron detenidos, mucha gente torturada, ahí le cortaron los dedos a Víctor Jara, lo asesinaron en otro lado después, pero era un lugar terrible. Entonces, de repente estar en ese lugar sin nadie, un poco monacal, porque uno está ahí solo. Está la famosa historia esta de que pusieron todos los prisioneros, ¿no? A todos los chilenos prisioneros y bajó el helicóptero para firmarlos que estaban bien, ¿no? Como hubo como una demostración a los medios de comunicación que ahí estaban
todos sanos. Sí, de alguna manera la gente que tenía familiares ahí adentro pudo saber que estaban ahí adentro, pero luego esos se fueron en otros tours más delicados de helicópteros o de hacia otros centros de detención. Pero estaban. Sí. Y eso sucedía en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional de Chile, impresionante. Sí. Sí. Sí, era como era una demostración de poder, ¿no? Nefasta, pero bueno. Mira, yo en esa época era muy pequeño, de haber tenido 6, 7, 8 años. No, no tengo recuerdos especiales de eso, pero sí fue una época muy, muy negra y muy oscura en Latinoamérica en general. Sí, Eh, y yo creo que sin quererlo nos marcó a todos, eh, sin quererlo o con quererlo, pero nos marcó a todos. Por eso te digo que éramos tantos los que queríamos irnos de de este lugar encerrado entre la cordillera y el mar. Y ahí volvemos a lo primero, por qué salir, por qué irse y todo. bien. Y ya que estamos con la música, ¿un festival de música que recuerdes o que más te guste participar? Eh, Mira, qué lindo el concierto que hubo en Mendoza de Sting, me tocó ir con Peter Gabriel, con Yusun Dur, eran los conciertos justamente de esa época que estábamos hablando, en que eran de apoyo a la apertura a la democracia y todo. Ese concierto no se pudo realizar en Santiago porque estaba destinado a las viudas que danzan solas, te recuerdan las canciones de Sting y todo eso, de Amnistía Internacional. Entonces se hizo en una ciudad muy cercana, en Mendoza, y partíamos en unas caravanas gigantes a pasar la cordillera y a estar, no sé, una semana acampando, esperando el evento, cuando esas cosas no existían y uno tenía hambre y sed Mira, de verlo. no me acordaba de esto, me acordaba el de Buenos Aires, no el de Mendoza. Ahí estás en Buenos Aires, en Mendoza, no alcanzo a... Pero no me acordaba que del Amnesty de Mendoza. El Amnesty de Mendoza, mira, sí, ahí está el afiche, me recuerdo todo eso. Ese 14 de octubre. también fue un evento que marcó a harta gente porque fue nuestro, no sé, no podría decir que el gusto con lo que sea, pero sí algo que se dedicaba a Chile, de la gente más famosa, más buena onda, más no sé qué, y fue muy lindo que fuese en Mendoza también. Ahí sí que tenemos una ciudad completamente bicultural, yo creo. Mendoza, Mendoza, Mendoza es un poco chileno, un poco argentino, como lo es los Andes. bien. Y el hecho que fue Mendoza porque no se podía hacer en Santiago. Fue directamente como la opción más directa que hubo. Así es. Entonces, mucha gente fuimos, agarramos auto, micro, lo que pudiéramos, y entre 4 o 6 personas, carpas, y fue una cosa muy bonita en Mendoza. Quedamos embaladísimos, me acuerdo de ver eso y gran recuerdo de Argentina. Ahí está, Peter Gabriel, Sting, Yusun Dur, Y Tessic Jackman. Eh, Tracy Chapman. ¿Y con quién fuiste? Qué bueno que no teníamos redes sociales en esa época, ¿cierto, Gasparoni? Porque a mí me hubiesen agarrado hoy día que andaba drogado con no sé quién, borracho con no sé cuánta y eso. Así que lo que pasó en otra vida queda en otra vida. Así que llegaste a Mendoza. Llegamos a Mendoza, sí. Bien. Después acá tengo Qué año fue eso? ¿Qué año fue ahora que lo tienes en pantalla? A ver, ahí me voy a fijar.
Eh, a 30 años, dice acá. Espera, acá, a ver, acá, este está. A 30 años, entonces tenía entre 20, 23, 25, no sé. 14 de octubre del 88. Mira, ahí sí estábamos, que había pasado el 88, el plebiscito, ¿viste? Que el Sí, 88 estuvo el plebiscito en que en el fondo se determinó que el dictador tenía que ceder paso a la democracia. eh, y esa fue por eso lo tengo tan metido acá, porque ese fue otro evento muy marcante en Chile para mi generación. sí, Ese famoso. hace poco vi la película que se llama No, con Gael García Bernal. Así es. Y lo que me había gustado de la película era el concepto bueno, que ellos lo dijeron, ¿no? Como esta cuestión positiva de decirle no, ¿no? Como decían, bueno, ellos estaban encargados de hacer la campaña para el no, de cómo generar entusiasmo votando no. Y era como, estaba muy bueno eso como concepto, muy interesante, muy bien. Sí, en el fondo, ahí volvemos al mundo creativo de las artes, la cultura, entre las cuales está la arquitectura, pero todo ese mundo fue el que pudo volcar esto en algo sin miedo, era uno de los eslogans, miles de formas de decir que no, no, che, etcétera. Así que fue como un gran válvula de escape para este país. Que Y se... los videos y la publicidad, las propagandas, eran con gente como muy feliz, ¿no? Tipo cantando y demostrando que eso era muy bueno, me pareció como muy bueno como temática, ¿no? Bueno, avancemos con felicidad. Y es más, en la película muestran como que mucha gente eso lo criticaba mucho en su momento, ¿no? ¿Cómo vas a hacer Sí. algo feliz que... Y, y claro, el eslogan que todavía lo tenemos en la cabeza, que es la alegría ya viene, ¿cierto? Eso, sí. La alegría ya viene. Bueno, en fin, y eso lo han cobrado caro porque hace poco estuvo el estallido social justo antes de la pandemia, ¿cierto? Y todas esas promesas que se hicieron a partir de esa época, eh, bueno, algunas y las más importantes no se cumplieron, ¿cierto? Y de ahí todo el estallido sobre la dignidad y la desigualdad en Chile. Eh, pero sin embargo, esa época, que yo lo llamo el destape en Chile, fines de los 80 y principios de los 90, para mí fue una época absolutamente gloriosa, en que pudimos ver performance, minoría, gente, la gente que estaba oculta, que estaba torturada, que salió todo a la luz de alguna manera, aunque no se haya restaurado como se debería haber hecho, pero sí fue una cosa importantísima en Chile. Bien. Y después, en esos tiempos también estaba el poeta, era una dupla de poetas chilenos, los caballos, ¿cómo se llaman? Las yeguas del apocalipsis. Exactamente eso. ¿Qué recuerdas de eso? ¿Lo conocías? Sí. Sí, por supuesto. La yegua Eso a del verlo. Apocalipsis no era una ni dos, sino que era un grupo de gente, tengo entendido, con el poeta travesti gay Pedro Lemebel, que es un artista infinito, y otras personas, entre ellas connotados artistas de hoy en día, Patricia Rivadeneira, qué sé yo, que irrumpían en los lugares más eh, socialmente convenidos, en el Museo de Bellas Artes o cualquier cosa para hacer unas performances durísimas, con desnudez, fuego, tripas, para poner en evidencia la problemática de ellos y una crítica acérrima, fuertísima a la sociedad intolerante, a la sociedad de la represión, pero no de una manera política. Ellos lo hacían de una manera muy, digamos, muy artística, pero muy cruda.
no era un movimiento especialmente de izquierda que fuera reprimido, sino que es un movimiento. Ahí está Pedro Lemebel con ponte esa imagen tan linda ahí con las agujas del VIH. Eh, ¿Ves? Ahí tenía unas agujas con sangre, unas jeringas con sangre supuestamente contaminada, entonces nadie se le podía acercar y qué sé yo. Había un tema eh, que salía ya del dualismo izquierda-derecha, sino que era un movimiento artístico de protesta hacia la sociedad. Y está Patricia Rivadeneira, me parece, en esas fotos con los encapuchados. No, Pedro Lemebel. Eh, en fin, entonces ese era un grupo muy importante de ese destape chileno, de ver Francisco cosas. se vició hace poco acá en Buenos Aires, Ajá. que estuvo acá en Trova 21 y hizo una performance Francisco Casas y me pareció genial. Bueno, y ahí lo conocí a Pedro Lemebel, al Lemebel y todos ellos hace poco. Y bueno, ¿y has estado, has participado o has visto una performance de ellos en vivo? ¿Te recuerdas de alguna o eras como chico? No, sí, soy bastante mayorcito ya. Entonces en esa época yo tenía, no sé, entre 20 y 25. Ah, Yo de Chile me fui a los 26 por ahí. Y fue una época muy interesante porque en la cultura eh, uno tenía como una especie de explosión, tenían que suceder cosas. Entonces había un par de lugares en Santiago en que uno iba y sabía que se iba de toque a toque y que iban a llegar las fuerzas de orden de carabineros a reprimir o lo que sea, pero se hacían igual y uno iba igual. Incluso yo, no sé, pintaba paredes, hacía cosas, algunas intervenciones a mi pequeña y burguesa escala, pero sí participaba de todo eso. bien, ahí está. Esta era la que decías que se prendían fuego, ¿no? Se juntaban, esta imagen la vi. Sí, hay una en que Lemebel se hace rodar por unas escaleras que son el acceso al Museo de Bellas Artes. Sí, eso lo Prendido vi en fuego. Sí. en un video. Y sus escritos, ¿qué tal? Nunca leí nada de él, pero sus poemas, ¿qué tal eran? ¿Eran buenos? ¿Vos los leías? ¿Los leíste alguna vez? Tuve la ocasión de leerlo mucho después. Mucho Ah, después. Él fue valorado como una persona importante dentro de la cultura, los poetas y el acontecer cultural chileno. En ese momento era despreciado como un ser asqueroso. Entonces, hoy en día se han hecho películas, se editan libros. Es un poco como Rambo, ¿cierto? Hay mucha gente que adora a Rambo, pero no ha leído un carajo de Rambo, ha leído críticas sobre Rambo. Y nadie es capaz de citar un pequeño poema. mm. Eh, Aparte que son y dos, ¿no? así es. Así Ah, que bueno, todo esto fue post-mortem. sí, sí. Tiene una Es ficción también es política bastante. correcta y ahora que es políticamente correcto saber de cuestiones gays, ¿no? Y apoyar a los gays, también vino esto, ¿no? Claro, yo creo que en Chile especialmente, no sé cómo será en Argentina, pero en Chile es muy particular en que la gente, así como lo dices tú, post-mortem, son muy valorados, pero la gente impresionante que tenemos activa, viva, son completamente marginalizados, ninguneados y todo. Después se mueren, lo reconocen con algún premio afuera y ¡wow! Mm. Entonces, Mata, cuando le querían dar el Premio Nacional de Arte, Roberto Mata, que es un artista, ya había sido declarado monumento viviente por los japoneses, tiene exposiciones permanentes en el Museo de Europa, en el Pompidou, etcétera.
le querían dar el premio nacional de arte, lo llamaron y le dijo a la persona que lo llamó, pero cómprese un lugar más cerquita de acá para que yo pueda ir, porque él también se fue, pero él sí que no volvió nunca, él siguió en su viaje. Eh, Ahora, no sé si es un fenómeno de allá también, No, pero aquí, acá también, te morís y sos bueno. claro, así es. Y hoy sucede lo mismo. ¿Hay artistas marginales o está todo tan en redes sociales que somos todos buenos? Mira qué interesante la pregunta con el fenómeno de las redes sociales, ¿cierto? Todos se autopromocionan y cualquier cosa se ve linda en la pantalla chica, ¿no? Yo creo que personalmente yo tengo una añoranza de esa época, quizás por eso la entrevista estaba marcado por eso, en que realmente si querías hacer algo tiene que salir de las tripas porque estabas contra el sistema. Y de alguna manera la cultura no es nada sin la contracultura, o sea, no importa quién esté en el poder, que acaba de ganar Boric, alguien que hace arte realmente comprometido, tiene que estarte poniendo al frente de la cara algo que perturba, que molesta, que envía un mensaje importante. Entonces, sí, tienes razón que yo pienso que en general el arte con estas comunicaciones globales ya se ha aplanado bastante. No tiene nada de subversivo ver un muñeco desnudo de Jeff Koons o no lo sé, antes tenía que salir contra algo, como te digo, estas manifestaciones en lugares underground, el trolley o qué sé yo, eran porque tenían que salir, porque había que ir a tirar vísceras en invierno frío, con agua fría al público, mojarlo. Había algo que era mucho más eh, hacerlo porque hay que hacerlo. Hoy en día, claro, uno puede tener una performance prevista y pedir fondos en el Fondo Nacional de Artes para ir a practicarla. En cambio, en esa época no, no. No. Tú, Hay eh, algo que me acabo de acordar, y posiblemente te acuerdes o no, pero bueno, nosotros teníamos lo teníamos a, ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. El señor que, Carlos Alonso, no. Eh, lo tenía recién en la boca y se me fue. Bueno, el que había puesto a Jesucristo adelante de un avión de guerra americano, León Ferrari. ya, Entonces a León Ferrari. Y me acuerdo que León Ferrari también en los 90 lo empezaron a querer, ¿no? Pero antes lo odiaban. Esta obra es la de León Ferrari, ¿no? La del avión. vale, perfecto. Y ahí está. Era una obra de los 70 por ahí. Y en los 90 le hicieron como una exposición en el Centro Recoleta, ¿no? En el Centro Cultural Una Recoleta. retrospectiva, sí, Entonces habían puesto esta obra como central, en realidad los medios de comunicación la pusieron como central, y se armó tipo como manifestaciones. Si vos entrabas al Centro Cultural Recoleta en los 90, la gente estaba, ¿no? ¿Cómo ibas a ver eso? Había gente afuera del museo, tipo quejándose, ¿no? De que no entres. Y uno se decía, estoy yendo a un lugar peligroso, ¿no? Y estaba yendo a un museo, a una galería de arte. Y es verdad esto, lo que decías antes de que cuando uno iba a un museo, a una galería de arte, sabía que iba a haber algo prohibido también, ¿no? Como que estabas molestando, ¿no? Y hoy el museo se transforma en, me voy a comprar un lápiz, me voy a tomar un café, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, Hay- yo no sé dónde está el justo medio en todo eso, porque obviamente es bonito tener una red de museos y que tengan las mejores cafeterías y librerías y que tú vayas a ver desde Frida Kahlo hasta alguien súper disruptivo hoy. Pero es verdad que
uno echa de menos eso antes de la caída del muro de Berlín, básicamente, en la Guerra Fría, no sé, en que realmente el que quería hacerlo era porque tenía algo muy, muy heavy que mostrar, que decir. La gente que peleó contra la dictadura de una manera no artística tampoco, pero las madres de la Plaza de Mayo también tenían sus carteles, era como una cosa fuerte de ir a ver. Y hoy en día todo eso se ha pasteurizado, por decirlo de alguna manera, y tú puedes ir a ver un poco lo que quieras, a la carta, un poco Spotify también es como, mira, yo quería escuchar Talking Heads cuando tenía 19 años y tenía que buscar a dónde mierda había un cassette que alguien tuviera ese sonido y hoy en día no, tú tienes simplemente que hacer un clic y estás. Y ese zapping, de alguna manera, no sé explicarlo bien, eh, no es... no es la vía donde florecen las cosas. Yo No, creo que me pasa eso con la época súper, hiper conectada de hoy. bien. Bueno, ya pasamos la hora. ¿Mañana vas a la playa? Ahora me voy a la playa a buscar a mis niños. ¿Ahora Ahora, mismo? ahora mismo, es la mejor hora de la playa. La puesta Sí, de sol aquí es preciosa. O sea, por este lado del mundo el sol se pone en el mar y es bellísimo. lo mejor que sí, es muy lindo. Así que bueno, muchísimas gracias y si algún día voy a Chile te toco el timbre, si alguna vez venís a Buenos Aires, avísame. O sea, yo lo único que quiero es ir a armar el teatrino a Buenos Aires, así que, che, ayúdame. Obvio, te actúo. Exacto, sí, sí. Hacemos una entrevista ahí con el Pipintón, que Bien, hacemos una performance ahí. vale. Vale, Así que, Adrián, ¿pensás muchas venir gracias. a Y armar algo? que los que escucharon los delirios acá también les agradezco tanto. ¿Pensás armarlo acá en Buenos Aires o fue un chiste? No, no es chiste. Este es un teatrino nómade y tiene que ir. eh, Ahora mi objetivo es Chiloé, de llevarlo al sur, pero quiero ir a Buenos Aires, quiero llevarlo que viaje con una parrilla de gente, que se hagan cosas también con la gente de allá. Así que tómalo en serio. Sí, si hay Buenísimo. lugar y ganas sobre todo, nos conectamos y lo conversamos en serio. Dale, buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí. Chao, Chao, gracias. hasta luego. Chao, chao. Chao.